Mis queridos animalitos de la creación, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Bienvenidos al segundo capítulo del Nahual de Huevos. Para mi retorno, la verdad me hubiera gustado haber hecho una gran fiesta de techno y de rock en el palacio de Kukulkan. Chingo de cheve, mucho desmadre, no pare, pero nos encontramos en medio de esta pandemia y se tendrá que posponer. Quisiera haber comenzado con risas y carcajadas, el cual es parte de mi objetivo, pero las circunstancias en este momento no están para eso. La fiesta la haremos más adelante si decides jalar en este pedo. También aprovecho para decirle al mundo, a mis hermanos allá en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Sudamérica y a todos los terrícolas que lo habitamos, es decir, a todas las especies, que ya llegó papá. De México para el mundo, yo, el Nahual de Huevos. Ya que me pareció bandas en estos momentos tan desafortunados para la humanidad, en donde nuevamente están al borde de la extinción, y que nos encontramos justo en medio de esta pandemia a nivel mundial y de esta crisis sanitaria y al inicio de una de las crisis económicas más grandes a nivel mundial, o sea que aguas cabrones. Hoy expondré 3 posibles hipótesis sobre el coronavirus, 3 puntos de vista diferentes y al final coméntanos con cuál estás más de acuerdo. Antes de comenzar, bestias, déjenme recordarles que los quiero mucho, que los odio, pero los amo, y que unidos y solidarios vamos a salir de esta. Y que no sean pendejos y que sigan las indicaciones básicas. Por ejemplo, lavarse las manos, cabrones, constantemente, no tocarse la pinche cara, estornudar correctamente, luego hay unos pinches puercos que van en el transporte y como pendejos. Si estás enfermo, utiliza cubrebocas, no mames. Higiene básica, cabrones, no sean pinches puercos. Ay, perdónenme, me exalté, discúlpenme. Comenzamos con la primera hipótesis. Les voy a platicar, hermanos míos. Los partidarios de esta hipótesis argumentan que desde inicios del siglo XXI se ha intentado o se está intentando imponer un nuevo orden mundial, o este intento está en marcha. Este plan está tramado desde las sombras por las élites a nivel mundial, es decir, les voy a poner unos ejemplos nada más. Por ejemplo, las familias Rothschild, los Rockefeller, los Gates, los Soros, el grupo de Bilderberg, etc. Estos güeyes también controlan instituciones como la Reserva Federal, las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, y están incluidos petroleros, banqueros y dueños de principales monopolios y transnacionales a nivel mundial. En pocas palabras, hermanos míos, el 1% de la población tiene planes para el 99%. El principal objetivo de estos neomalthusianos, de estos neodarwinistas, es la disminución de la población y el control natal. Hay personas, por ejemplo, déjenme contarles, que desconfían del evento 201 llevado a cabo en la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, en donde se realizó una simulación del virus en octubre de 2019. Déjenles cuento más. Recordemos que Bill Gates es el segundo mayor benefactor de la OMS después de Estados Unidos. Bill Gates, desde la década de los 80s y los 90s, se cree que es uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Y me refiero a ricos y poderosos del mundo a nivel facto, es decir, amado por muchos y repudiado por muchos más, recordado a nivel mundial por las acusaciones de prácticas monopólicas contra Xscape y desarrollos de software. Es una máquina imparable de negocios y en la actualidad financia todo tipo de proyectos dedicados a la medicina moderna. ¡Qué casualidad, cabrones! Déjenme estiro tantito, cabrones, porque sí está bien pesado esto. Pero bueno, continuamos. Esta es una opinión muy personal de Nahual. Espero no meterme en problemas y con la gente insensible. ¡Ay, por qué dice eso! Y si sí, me vale longaniza. La manada me respalda. Les sigo contando, cabrones. Este empresario es una de las mentes más brillantes que ha dado la humanidad. El desarrollo de sus inventos en la computación y el software fueron y serán determinantes en la configuración de las sociedades contemporáneas. Él es un arquitecto del mundo moderno y porvenir. No sería extraño que pudiera sentirse un dios omnipotente y omnipresente. El monopolio del software es su principal capital y su principal herramienta, y en los hechos es mucho más poderoso que cualquier presidente o cualquier grupo de presidentes juntos. Me quedé dormido. Tanta inteligencia, la verdad me da miedo, y en mi opinión, no le creo nada de su falsa filantropía para lavarse las manos y lavarse la cara. Por esto y más, este personaje, para muchos teóricos sociales e investigadores, es el principal blanco para retratar una élite malvada, acompañado en la misma cama con los Rothschild, los Rockefeller, los Soros, los Morgan, juntos en contra de la humanidad. Pero regresemos al tema, amigos.
antes que venga Gates y nos cierre el canal. Recordemos que no se hizo rico firmando cheques y ni siquiera tener un enemigo, y no quisiera la verdad tener un enemigo de ese tamaño, ya que quiero seguir jugando mi precioso Xbox. Los partidarios de estas teorías dicen que el coronavirus no es algo nuevo. Ya existía, por ejemplo, el SARS, síndrome agudo respiratorio grave, previamente en 2002, así como muchas otras enfermedades en el mundo que matan a un chingo de gente. Por ejemplo, la diabetes aquí en México es la principal causa de muerte y además existen chingaderas como la hipertensión, el SIDA, el cáncer o, por ejemplo, muere más gente por guerras y violencia que por algunas enfermedades. Entonces, lo característico de este virus es que pudiera haber sido mutado en laboratorios con el H1N1 y el HIV y que afecta principalmente a personas con defensas bajas, mala alimentación, edad avanzada, alto nivel de oxidación, enfermos, diabéticos, hipertensos. Esto en términos prácticos es mejor que una guerra. No se toca la infraestructura y se aniquila a los más débiles. Pero no chinguen, cabrones. Ojalá que esta pinche teoría no sea cierto, porque sí está bien macabro, ¿no? Qué pinches cabrones. Recordemos que hace meses Christine Lagarde, presidenta del FMI, una pinche bruja en pleno caso que la odio, declaraba que los sistemas de pensiones para las personas de más de 65 o 70 años eran un peligro para la economía mundial, que la gente estaba viviendo mucho. Oigan esa chingadera. Ahora, con la pandemia en curso y la infodemia y pánico inyectado premeditado, lo que se busca es el colapso de los servicios públicos, destrucción de las economías, saqueos, violencia, caos y entre otras cosas. Según estas hipótesis, este nuevo orden mundial quiere generar crisis de gobiernos y de estados para financiar el endeudamiento de las economías. Y el objetivo principal entonces es tirar, valga la redundancia, a las economías. Por ejemplo, las economías latinoamericanas se harán pedazos, mucha gente morirá de hambre, aumentará la pobreza. Se cree que puede ser un plan ideado por las élites junto con la Big Pharma, que en realidad no quieren sanar a la gente, lo que quieren tener es un mundo enfermo. La neta, pinches culeros. Y además están aliados con instituciones financieras offshore como el Banco del Vaticano para llevar a cabo sus tremendos planes. Sí, señores, desde esta hipótesis se maneja que el Vaticano es parte de la élite. El Vaticano lava dinero y siempre ha estado del lado de los dictadores y demonios en este mundo, mientras en la crisis actual no dona ni un peso de su inmensa e inacabable fortuna para ayudar a la humanidad. También se comenta que de limosna nos regala falsas plegarias y que en realidad es un ridículo que no representa nada. Dice. Entonces, al final, surgirá un nuevo orden mundial. Se inventará una vacuna que será el inicio del control de la población por medio de la inteligencia artificial, la biotecnología y la nanotecnología. En palabras de humano, nos tratarán como ratas de laboratorio. Vale madres. Solo por mencionar, qué casualidad que cuando se van desarrollando curas para el cáncer u otras enfermedades, los que desarrollan terminan muertos. Qué bárbaro. Tan solo la última noticia en periódicos tenemos de ejemplo el asesinato en Estados Unidos de un importante investigador que tenía avances grandes para la cura. Yo soy nuevo en este mundo, y si esto fuera cierto, yo no me fío de estas lacras, predicando su bondad y buenos deseos. Lo que verdaderamente entonces, o pareciera ser, es que existe una pandemia de miedo, en donde nos enfermamos de miedo a la muerte y tenemos una sensación de que invade nuestro espacio. Nos provoca estrés, ansiedad, depresión y por consiguiente baja en el sistema inmunológico. Visto desde este punto de vista, la gente está llena de un chingo de bacterias, no se lava la boca en días, le dan asco. Observemos para todos lados. Voltea de este lado, voltea del otro. El ambiente está lleno de mierda. Cuando no limpias los desechos de tu mascota, sí, tú cabrón, el que saca la mascota y deja la caca ahí en la calle, esa caca se disuelve en el ambiente y la respiramos y la comemos todos los días. Les pongo otro ejemplo. La contaminación ambiental por smog es insostenible y la mayoría de los habitantes de las ciudades tienden a tener males respiratorios. Y además, veámoslo de esta manera, toda nuestra comida está envenenada con cáncer. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. Pero ya, sigamos con esto. Entonces, después de observar que en el ambiente hay muchas chingaderas y muchas enfermedades, pues podemos, la gente puede concluir que, aparte de las enfermedades de psicosis,
De miedo sí se puede enfermar uno. Hay que comer bien para tener un buen sistema inmunológico y dejar de tener miedo. La élite normalmente está acostumbrada a manipular la amenaza con el miedo como arma principal. En resumen, hay una infodemia de fake news o noticias falsas. Entonces, los partidarios de esto recomiendan, en resumen, ponerse a trabajar, no frenar las economías, no endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, el cual tiene como objetivo desde hace mucho tiempo tirar las economías débiles y endeudarlas. Hay que dejar de consumir productos como Coca-Cola, Sabritas y esas porquerías. Se recomienda dejar de consumir azúcar, carne y grasa. Y también tener una alimentación balanceada y comer frutas y verduras. Cuídense mucho, perros. Entonces, para concluir con esta hipótesis, podemos ver que en resumen se trata de estas cosas. Hay unos que piensan que no existe el coronavirus, hay otros que piensan que fue inventado en un laboratorio, o hay otros que piensan que existe y que se está exagerando para determinados fines, y que todo esto ha sido tramado por una élite que quiere instalar el nuevo orden mundial. Los dejo que lo piensen ustedes y que nos escriban sus comentarios. Pasemos a la siguiente. Oh, disculpen. Pasamos con la siguiente hipótesis, la número 2. Antes de comenzar con esta hipótesis, los invito a todos ustedes a suscribirse y a regalarme un like en mi canal. Para esta hipótesis, comenzamos por hacer un resumen del contexto económico y político en el cual nos encontramos inmersos en la tercera década de este nuevo milenio. Porque debemos de saber, o ustedes bestias deben de saber, en dónde están parados. Después de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, todos recordemos que Rocky Balboa al final le partió su madre a Iván Drago. Hamburguesas y pantalones para todos. ¡Woo! Después de esta gran batalla en el ring, Estados Unidos se declara vencedor de la Guerra Fría y surge como única potencia hegemónica a nivel mundial. Y el capitalismo se implanta a nivel mundial como el sistema de producción económica determinante y termina por abarcar la mayoría de los espacios del globo. A partir de los años 90, el neoliberalismo se vuelve la corriente dominante y Estados Unidos como su principal promotor. Se instala el libre comercio como doctrina económica, se hacen reformas económicas en todo el mundo, se desmantelan los estados de bienestar, se incrementa la globalización de los mercados y el libre mercado se vuelve el canon. Ay, cabrón, ya llevo varias. Se implementan sistemas holísticos de producción, distribución y consumo, el famoso Just Time. Las economías se vuelven más interconectadas e interdependientes. Se impone el libre flujo de capitales y mercancías, disminución del Estado en la economía, control de la inflación, disminución de los salarios, privatización de empresas públicas, disminución del gasto público. No hay duda, en todo este periodo, Estados Unidos es la gran potencia hegemónica, comandando la revolución industrial de la informática y las telecomunicaciones como herramienta para acelerar los procesos productivos y el proceso de integración a la globalización. Continuamos. Por parte de China, al otro lado del mundo, después de varias décadas de economía planificada, similar a la Unión Soviética, y a partir de la revolución cultural llevada a cabo, en la década de los 80 se lleva a cabo las reformas económicas enfocadas a la liberación de la economía china, con el fin de tener una economía mixta. En la actualidad, China es uno de los pilares del capitalismo de Estado. Después de iniciar el periodo de la liberación de la economía china, ha presentado una de las mayores tasas de crecimiento a nivel mundial medido en PIB. Les voy a compartir unos datos bestias. Por ejemplo, entre 2001 y 2010, el crecimiento anual promedio fue de más del 10% en China, comparado con tasas del grupo del G7 que han rondado alrededor del 2% en los mejores casos. A partir de la segunda década del nuevo milenio, es más notorio el ascenso irresistible de China como la primer potencia económica. Aclaro lo obvio, hermanos, para que luego no se vayan a desgarrar las vestiduras. Ay, ¿por qué dice esas burradas este cabrón, no? Aclaro lo obvio, pendejos. Estados Unidos, en su conjunto, economía, educación, PIB per cápita, salud, educación, ciencia, tecnología, todo lo que ustedes se puedan imaginar, complejo industrial, militar, farmacéutico, monetario, etc. Por esto y por mucho más, sigue siendo la máxima potencia a nivel mundial, aunque nos sangre el hocico, cabrones. Pero esperen un momento. Pero, China ha pasado de ser un ente marginal en la economía a nivel mundial a ejercer un papel central en el desempeño económico a nivel global. Su poderío se va extendiendo desde los mercados de divisas a la evolución del mercado de los commodities o materias primas, y no dejando de lado su enorme impacto en los flujos comerciales y en la inversión extranjera de los países. Tiene las mayores reservas a nivel mundial en la actualidad.
Actualmente se le conoce a China como la fábrica del mundo. Además es el mayor desarrollador de inteligencia artificial y el que va a la vanguardia con la tecnología 5G. En resumen, muchachos, China compite directamente y de frente con Estados Unidos en todos los aspectos. Ay, llevo varios después. No olvidemos el papel de Rusia, amigos, como tercer elemento en la geopolítica mundial y que después de ser liderada por el zar Vladimir Putin, ha resurgido en el escenario mundial después de la desintegración de la URSS. Es así que Rusia, ante el acoso de Estados Unidos y de la OTAN, ha sido empujada hacia los brazos de China. Rusia siendo una potencia militar, nuclear, energética, geopolítica, tiene diferentes cartas para hacer cada vez negocios y tratados más profundos con Pekín. Para muchos especialistas en geopolítica, no lo digo yo, lo dicen ellos, argumentan que el tan llamado nuevo orden económico mundial tiene que ser tripolar. China, Estados Unidos, Rusia, no importa el orden, ¿eh? O este mundo no puede ser, ya que el planeta es demasiado inmenso para poder ser controlado por un solo país. ¿Dónde hay pinche señal? ¿Dónde hay señal? Bueno, de todos modos ni lo sé utilizar. Continuamos. Debemos de tener en cuenta que el sistema económico actual funciona bajo ciclos económicos, en donde las crisis son inherentes a sí mismo. Y aún tenemos recuerdos frescos, como si hubiera sido ayer, la crisis inmobiliaria y financiera iniciada con la quiebra de Lehman Brothers en 2008, que aún estaba muy lejos de ser superada, y para muchos especialistas el virus del COVID-19 viene para darle el tiro de gracia al neoliberalismo y un freno a la globalización como paradigma imperante. ¡Pum! No dudo en la capacidad del sistema para reinventarse, pero tendrá que hacerlo de una manera más humana y comprometida con el medio ambiente. Fondo, 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 fondo. Fondo, 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 fondo. ¿Quién sabe quién me están dando estos cabrones? Pero bueno. Después de todo este rollo que acabo de echarles, que está hecho para entender el contexto mundial, iniciamos de una manera más concreta con la hipótesis. Al iniciar la era Trump en Estados Unidos, se dio el inicio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que no es nada nuevo para el mundo, comenzando por la implementación de aranceles por ambos lados y una guerra de declaraciones de uno y otro lado. Se agravaron los problemas entre el gigante de las telecomunicaciones Huawei y Google. Espero lo haya pronunciado bien. Y ahora la verdad la lengua se me traba porque algo me pusieron en la bebida. No sé qué me quieren hacer estos tipos. Después de un año de intentos de negociaciones, aparece el nuevo virus y estas quedan descarriladas o estancadas. Las declaraciones de funcionarios del gobierno chino y el de los Estados Unidos van en las mismas direcciones. El otro creó el virus, el otro tiene la culpa, fue él, yo no fui, fue TT, pero chinguense todos ustedes. Estados Unidos llama a esta una emergencia relacionada con el virus chino. China acusa a Estados Unidos de llevar el virus a los Juegos Militares de octubre de 2019 y también China exige datos concretos a Estados Unidos. Tan rica. Y pensar que los humanos te echan la culpa por sus pecados. ¡Qué idiotas! Todas las monedas caen menos el dólar. Los precios del petróleo se desploman a precios nunca antes vistos. Las bolsas de todo el mundo se desploman. China compra acciones de empresas con capital extranjero y se hacen de ellas por completo. Es decir, vienen reconfiguraciones económicas. Muchos partidarios de esta hipótesis argumentan que las potencias económicas y demás países, en primera, no saben controlar este nuevo virus. La infraestructura hospitalaria están desmanteladas después de 30 años de neoliberalismo y convenientemente se han subido al escenario del coronavirus para determinados y variados fines. Lo que utilizan los humanos, no los entiendo. Los gobiernos actualmente aprovechan el virus entonces para desviar la atención de otros temas locales. Los gobiernos aprovechan el virus para plantearse escenarios parecidos a la guerra convencional, donde se cierran las fronteras, se paraliza el comercio, se frenan las máquinas, pero no se disparan ni una sola bomba ni una sola arma. También pueden aprovecharse este tipo de situaciones para la simulación de proyectos de ingeniería social al tener protestas sociales a nivel mundial. También se puede llevar a cabo la simulación de proyectos arquitectónicos del control. En la actualidad, animalitos míos, si quiere destruir a un país, solo destruye su moneda. Y esta es una oportunidad única
para la destrucción de los mercados emergentes. Vendrá el endeudamiento de muchos países con el Fondo Monetario Internacional y la destrucción de los precios del petróleo y las materias primas. En resumen, nos encontramos inmersos en una guerra económica, nos encontramos inmersos en una guerra bacteriológica y nos encontramos inmersos en juegos de guerra, con el fin de buscar un posible reseteo de la economía mundial. ¿Qué calor es aquí? ¿O será la bebida? Bueno, además, con el COVID en curso, trae aparejado la destrucción de capital y fuerza de trabajo. Podría pensarse que estamos en el inicio de una guerra de cuarta generación o una guerra multidimensional, donde ahora las bombas nucleares caen en la mente de los ciudadanos, donde es el campo de batalla. No tenemos de manera de cómo saber cómo terminará esta situación y con qué fines, pero sí, si siguiéramos la pista del dinero y la de los perjudicados y beneficiados, podríamos darnos una idea de la nueva configuración del nuevo paradigma económico mundial. Lo que sí sabemos de cierto es que los sistemas sanitarios de todos los países colapsan o están colapsando. Algunos tienen mejores, otros tienen peores. El mundo se hunde cada día. Más allá del coronavirus, que es muy grave, queda exhibido la poca capacidad que tienen los estados neoliberales para enfrentar una crisis de esta envergadura. Queda de manifiesto que los estados y las sociedades contemporáneas deben de reinventarse en este tiempo de crisis y que no se le puede dejar todo al libre mercado. Entiendan, el Estado, las empresas y una sociedad participativa deben mostrar ánimos de renovación, ya que el mundo está hecho una mierda. Lo hicieron una mierda. En realidad, me pongo a pensar y los humanos son muy malos. Pero esto está muy lejos de ser. Justo mediante de la crisis, Estados Unidos se cierra en todos sus aspectos. China coopera, China surge como ejemplo de solidaridad y quiere tomar la bandera de un nuevo líder. Tenemos que tomar en cuenta que vivimos en la era de la posverdad y en esta era nada es real y con un sistema basado en ciclos económicos de auge y caída no se sabe si es una pequeña o grande la crisis, si se magnifica o se infravalúa. Lo que sí nos queda claro es que en una sociedad mundial basada en la competencia y en la individualidad ha llevado a que cada país solo vea para sí mismo. Todos se pelean y sin la unión a nivel mundial tardaremos más en superar esta pandemia que ha puesto en jaque a la humanidad. Estoy completamente seguro que la crisis que ya ha iniciado y que se desatará en su peor manera en unas semanas es una crisis que ya se venía gestando y que con el COVID-19 llega a desatarse con más furia. Esta crisis será mucho peor que la crisis del 29 y que muchas otras vistas. La pobreza y desempleo aumentarán, las economías de todo el mundo se dirigen al colapso. Las clases medias y trabajadores serán las más golpeadas. Y si el mismo sistema económico capitalista no decide reformularse, con una visión más integral hacia el trabajador o capital humano, y con un serio compromiso ambiental y a la sociedad, también está en peligro de extinción, ya que la globalización ha llegado a su fin y viene una era de reconfiguración económica. Espero que esta sea basada en la cooperación internacional y por el bien de la humanidad como especie, y no como individuos que se dedican a construir armas para eliminar al otro. Voy a terminar bien pedo. El coronavirus llega como una prueba para la humanidad a su sistema de producción y definitivamente cambiará la forma en cómo el humano se relaciona con sus iguales, el ambiente y las demás especies. En México, por ejemplo, y Latinoamérica también, para todos mis hermanos en Latinoamérica, estamos en la misma situación. Debemos participar en la construcción de una sociedad en donde lo más importante sea la producción de alimentos, la educación y la salud. Porque sin estos elementos, mejor regresemos a las cavernas, cabrones. Un pinche entrenamiento de Saiyajin. Ya que estamos en forma y ya estamos centrados en el ambiente, les voy a explicar la tercera hipótesis, que tiene que ver con esto. Esta tercera hipótesis pareciera un poco más aterradora que las dos anteriores, que es muy difíciles, pero comencemos. Bestias, lamento decirles, tengo una mala noticia para ustedes. No estarán en este mundo para siempre. Existen varias razones por las cuales la humanidad podría extinguirse. Puede ser pronto o pasar durante muchos miles o millones de años. Por ejemplo, una guerra nuclear es la más cercana. El cambio climático es la que le sigue. De ahí tenemos, por ejemplo, una invasión alienígena, un supervolcán, un meteorito, dominio de las máquinas, y es así como llegamos a que una pandemia es una de las posibles causas de la extinción de la raza humana
y con la que nos hemos venido enfrentando a lo largo de la historia de la humanidad. Estaba bueno esta madre. Solo por recordar las pandemias que han puesto en jaque a la humanidad y dejado millones de muertos, vamos a poner por ejemplo estas. La peste negra en 1320, que cobró la vida de 25 millones a 100 millones de habitantes, en realidad fue muy mortal. Tenemos por ejemplo la viruela en 1520 contra mis carnales de los pueblos indígenas, que tuvo como consecuencia final, discúlpeme si ya me trabo, ya me siento medio pedo, tuvo como consecuencia final la conquista española sobre los pueblos del México antiguo. Tenemos la peste de Marsella. En 1820 el cólera llega con mucha agresividad. De ahí fuera, en el siglo XX, la gripe española se ataca cobrando la vida de 40 millones aproximadamente. También podemos mencionar la malaria, el sarampión, el dengue, el sida, el ébola y muchos otros más. El hombre es tan soberbio que piensa que es dueño de todo el planeta y de todo el mundo. Y con su maquinaria y tecnología pareciera que sí, ¿eh? Pero ¿qué pasa cuando la naturaleza nos vuelve a demostrar que solo somos pasajeros en este barco y que este enemigo invisible puede poner de rodillas a toda la humanidad nuevamente? ¿Por qué, cabrón? Bueno, podría pensar que la pinche humanidad, y tal vez mucha gente comparte este pensamiento, se merece este castigo divino, que los antiguos y los nuevos dioses están muy molestos, o que la madre naturaleza intenta expulsarnos, extirparnos como un cáncer, por no respetar los ecosistemas, por destruir los bosques y selvas, y además por tratar a las demás especies como materia prima para sus fines económicos, por ser el responsable directo de la extinción masiva de muchas especies que antes habitaban el planeta, usar a los animales para experimentos, cacerías por deporte, ganadería industrial, comercio de pieles y animales exóticos y en peligros de extinción. Reacciona, cabrón. Los humanos y su sistema económico, que consiste principalmente en envenenar los ríos, contaminar los océanos, talar los árboles, destrucción de la flora y la fauna, y con la moral humana en plena decadencia, llegamos a este hito en la historia. Un ejemplo claro de la violencia del humano hacia la naturaleza lo tenemos con el supuesto inicio o posible causa del COVID-19. Les voy a platicar algo, amigos. China, como muchos otros países, debido a su exótica gastronomía, consume y mata animales de todo tipo. Les voy a poner un ejemplo, o el ejemplo que nos tiene en este tema. Ellos realizan una sopa de murciélago, según con propiedades curativas y como remedio. Se sirve como una langosta, se muestran en cajas de murciélagos vivos, se pueden comer crudos, se despellejan y se comen agonizando. Todo este tipo de alimentos se puede encontrar en un mercado de mariscos. Además, existe una gran variedad de animales silvestres. ¡Qué hijos de puta! Entonces, el comercio de vida exótico es algo muy común con estos hijos de la chingada llamados humanos. Solo falta que se coman entre ustedes, empezando por el miembro y el recto, desgraciados. Solo déjenme comentarles que un murciélago, o una abeja, o un colibrí vale mucho más que 100 políticos de cualquier país o 100 discos de reggaetón, o que un simple humano. Por ser los polinizadores fundamentales para la agricultura a nivel mundial, son ellos, sin ellos nos morimos de hambre. Son nuestros verdaderos héroes. Disculpen. Les voy a contar una historia, hermanos míos. Por ejemplo, aquí en México. No sé si en otros países de Latinoamérica también hagan lo mismo. Espero que no. Coméntenos y escríbanos para saber dónde hace falta ácido fólico. Pero sigamos. En los últimos años aquí en México han ido desapareciendo los colibríes de muchas zonas rurales y urbanas. Solo por una gran pendejada. Ser utilizados para una cosa que aquí en México le llaman amarres amorosos. Grandísima pendejada. Para que sus parejas los amen por siempre. Oigan nomás. Ja, 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 ja. Pinches imbéciles. Mejor báñense. Lávense el hocico. Pónganse desodorante. Pónganse a trabajar para que se les quite lo feo y feas. La muerte de un ser tan importante como un colibrí no hará que te valoren. Justamente por este tipo de pendejadas, que traen desequilibrios en los ecosistemas y se pueden crear plagas o pandemias, es que en ocasiones pienso que la verdadera plaga son los humanos. Pero, bueno, regresemos al COVID. Que con idiotas de primer nivel, como estas bestias en el mercado de mariscos de Wuhan, una ciudad con millones de habitantes, comienzan los primeros infectados. En primera, no hay limpieza en Wuhan y en mercados similares de muchos mundos o muchos países. Ya para el 31 de diciembre, China lanza la alerta a nivel mundial. Hay una pandemia y una rápida propagación en los países debido a la interconexión por medio de aerolíneas. Se dice que el virus tiene una incubación de 5 a 7 días.
Ok, entonces tenemos unas posibles salidas ante esta crisis. Una es la vacunación o invención de una que llevará de 12 a 18 meses o hasta un poco más. Es decir, el desarrollo de una vacuna. Ok, como segunda posible salida tenemos que se logre la inmunidad colectiva. En esta salida habrá ciclos de cierres y se estimaría un promedio de 2 años para poder lograr la inmunidad colectiva. Y como tercera opción o tercera salida es crear un proyecto sin rumbo fijo y que la eliminación de la población sea la constante. Escúchenme bien, pendejos. Lo que necesitamos es resetear a la humanidad. Después del COVID-19 debemos de revisar nuestra relación con la naturaleza, modificar los modelos de producción económica existentes en la actualidad y comprometernos verdaderamente con la acción climática. Y además, construir relaciones basadas en la bioculturalidad, la biodiversidad y el bienestar colectivo. Entonces, en el caso de México, debe de revalorizar sus prioridades y priorizar la agricultura sustentable, la educación y la salud. Además, debe de invertir en la ciencia y la tecnología, además de la innovación. No solo en México, este es un mensaje para mis demás hermanos de Latinoamérica y de todo el mundo. Los amo mucho. La bebida, el juego y los humanos me llevarán a la muerte. Es así, amigos, que llegamos al final de estas hipótesis. Coméntenos cuál les gusta más, con cuál están más de acuerdo o si tienen alguna más. No olviden suscribirse y darnos like y hacerme famoso. Los amo. La bebida, el fuego y los humanos me llevan a